Hello, dear students. Today we are going to continue working on unit number 8, Weather Report. Today is July the 6th, 2020, and today's aim is to introduce the use of was and where. Today is just an kind of a explanation class type. ¿Ok? Hoy día solamente vamos a explicar algo, vamos a dejar una pequeña tareita en realidad muy simple. Porque en realidad es una introducción a lo que vamos a empezar a ver durante esta semana. So, first of all, we're going to review some vocabulary. And remember, quiero que recuerden que la pregunta para poder hacer cuando yo quiero saber sobre el clima es What's the weather like? What's the weather like? Y cuando yo pregunto What's the weather like, usualmente es para preguntar cómo está el clima hoy, ¿cierto? En este momento. Y nosotros, dependiendo de lo que sea el clima, podemos responder It's sunny, it's cloudy, it's windy, it's snowing, it's raining, it's wet. Esto ya lo sabían porque ya lo habíamos visto, lo habíamos repasado también en la clase en vivo. And remember that we also saw the following vocabulary. También aprendimos los lugares que podemos encontrar en un país, por ejemplo. In the mountains, in the forest, on the island, at the lake, at the beach, and in the countryside. Todos estos lugares también los aprendimos, vimos cómo describir los climas, yo les señalaba que había una estructura de las oraciones que podían ser de dos formas, primero colocar el lugar y después el clima, o al revés, primero colocar el clima y después el lugar. También vimos que nosotros podemos señalar más de un clima por cada lugar y en el caso de hacerlo tenemos que unirlo con la palabra and. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros hoy día analicemos algo. Por eso les digo que esta clase es explicativa, demostrativa, más que de hacer ejercicios. La idea es que solamente hoy día se concentren en entender esto porque lo vamos a ir practicando durante esta semana. So, pay attention. Pongan mucha atención. Tenemos ahí dos preguntas. La primera pregunta es la que ya conocemos, que es What is the weather like today? What's the weather like today? ¿Cómo es el clima hoy? Y yo puedo responder It is sunny. Si ustedes se fijan, están un poquito más largas porque le estoy separando palabra por palabra. No estoy colocando las palabras cortitas ni contraídas, en el fondo acortadas, porque quiero que se fijen en cada una de las palabras que componen estas oraciones, en este caso esta pregunta. What is the weather like today? Es ¿cómo está el clima hoy? It is sunny. Está soleado. Pero ¿qué pasa si yo quiero preguntar sobre cómo estaba el clima ayer? ¿Qué tengo que hacer para preguntar sobre cómo estaba el clima ayer o a lo mejor hace 5 días atrás o a lo mejor hace un año atrás? Un ejemplo. Tengo que hablar en pasado. Y cuando yo hablo con el What is the weather like today, estoy hablando en presente, hoy, ahora, en este momento. Pero si yo quiero hablar acerca del pasado, la pregunta, si se fijan, cambian dos palabras. La pregunta en presente es What is the weather like today? Pero si yo la pregunto en pasado para saber cómo estaba el clima en el pasado, ya sea una hora atrás, un día atrás, una semana atrás, etc., cambia y se dice What was the weather like yesterday? Un ejemplo, la última palabra puede cambiar. Ya la última palabra puede cambiar dependiendo de cuándo yo quiero preguntar. En este caso, yesterday es ayer. Pero también puedo preguntar con otras palabras para saber hace una semana, un año atrás, un mes, etc. Pero lo importante es la palabra que está primero, que dice was. Y si yo quiero responder, también tengo que responder con el was. It was sunny. It was sunny. Estaba o estuvo soleado. ¿Ok? Bien. Entonces, niños, les voy a explicar, porque ustedes se deberán estar preguntando qué significa was y were. En realidad, was y were son verbos, y los verbos son acciones que a mí me pueden ayudar a describir algo que estoy haciendo o que también soy. ¿Ok? Y en el caso de was y were,
tienen varios significados. En realidad, si yo lo tradujera al español, serían varios significados que tienen estas dos palabritas, estos dos verbos. Puede significar fui, fue, fuimos, fueron, de ser. O sea, yo fui un estudiante 10 años atrás, no el de ir, ¿ok? El de ser. O también puede significar estuve, estuvo, estuvimos, estuvieron. Si ustedes se fijan, estos son verbos en pasado, porque los verbos, si yo los traduzco y se los coloco ahí, serían hablar del pasado. Por lo tanto, tienen varios significados. Ustedes pueden después con mayor atención ir leyendo, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan con cuál se usa was y cuándo usamos were. Y ahí se los coloqué. I, que es yo, lo usamos con was. He, él, she, ella, it, eso, usamos was también. Y you, we y they, usamos were. You significa tú o también ustedes. We significa nosotros y they significa ellos. Y con esos usamos were. ¿Ok? Ahí entonces hay que hacer una pequeña distinción y recordar con cuál pronombre se usa was y con cuáles pronombres usamos were. ¿Ok? Bien, y como en toda oración, con todos los verbos que nosotros hemos ido aprendiendo, tenemos la opción de hablar afirmativamente, que puede ser también llamado positivamente, o en forma negativa. Cuando es en forma positiva, usamos was y were, como les señalé. Pero cuando hablamos de forma negativa, tenemos que usar wasn't y weren't. ¿Ok? Wasn't y weren't. Y eso significaría así como no estuve, no fui, no fue, no fueron, no estuvieron, no estuvimos, no fuimos, etc. ¿Ok? Bien, niños, en realidad como les decía, esto por hoy es suficiente. Yo no necesito que hoy día practiquemos. Voy a hacer una pequeña modificación en el cronograma porque en realidad quiero que entiendan qué significa was y were y cómo lo usamos. ¿Qué tarea les voy a dejar? Para mañana, o sea, para poder mañana sí ejercitar, quiero que ustedes se aprendan bien cuándo usamos was y cuándo usamos were. Con qué pronombres usamos was y con qué pronombres usamos were. Y también recuerda qué significa was y were. Fui, fue, fuimos, fueron, estuve, estuvo, estuvimos, estuvieron, etc. Esta diapositiva en particular sería muy bueno que la pudieras leer, memorizar un poquito y aprender cuándo usamos was y cuándo usamos were. Y también cuáles son sus formas negativas. Was, wasn't, were, weren't. En realidad, no era mucho más por hoy. Era solamente demostrativo como les señalé. A partir de mañana vamos a practicar un poco más para que lo puedan utilizar en oraciones y entiendan bien cuál es el uso que se les da a estos dos verbos. ¿Ok? So, take care, my dear students. Bye bye.